Buenas tardes, señores padres de familia, estudiantes. Nos volvemos a reencontrar para seguir trabajando los temas del módulo. En esta ocasión nos toca ver el tema número 2 del módulo de ciencias sociales. Espero que el video de la clase anterior haya sido de su agrado, haya disipado las dudas y durante la siguiente hora tenemos toda esta hora para que ustedes me pregunten, me consulten o si tienen alguna inquietud si hay algo por mejorar, si hay algo que no se ha entendido, me lo hagan saber para la próxima clase yo tener esa sugerencia y poder eh, realizar mejor las precisiones de los ejemplos o de repente de algún contenido que se me ha ido o de repente si quieren un poquito más de contenido también. Esas son las sugerencias para el tema de hoy. Así que empezamos. Buenas tardes chicos de tercer año de secundaria. Eh, Empezando con los temas virtuales ya, o continuando con los temas virtuales, vamos a trabajar esta vez el tema número 2 de su módulo, que habla acerca de la sociedad virreinal. La sociedad virreinal, que se creó a partir del año de 1542 con la instalación del virreinato, ¿por quién? Por el rey Carlos I o Carlos V. Esta sociedad virreinal estuvo marcada netamente por las costumbres que trajeron los españoles. Los españoles que vinieron al Perú, recordemos, no fueron españoles de élite, españoles educados, sino básicamente fueron españoles eh, de bajos recursos económicos y que venían con la intención de aventurarse, a hacer dinero, a lograr obtener riquezas. Con esa intención llegaron los españoles. Acá al Perú no llegaron españoles de la élite. Es por eso que la sociedad virreinal, en esos primeros inicios, hasta el final del virreinato, tuvo tres características principales. Fue clasista, fue racista y fue jerárquica. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Fue clasista porque se dividió en clases sociales. Había mucha, pero mucha desigualdad. Existían los españoles, existían los criollos y existían los indígenas, y luego con el pasar del tiempo existieron los negros. Entonces estas clases sociales fueron muy arraigadas y principalmente fue el tema fundamental de cómo se organizó la sociedad virreinal. El segundo es que fue racista en el tema de la discriminación. Profesor, ¿había discriminación entre españoles, indígenas y negros? Sí, sí la había, pero no solamente entre españoles, hacia indígenas o hacia los negros, sino entre los mismos españoles. Porque acá en el Perú habitaron en el virreinato dos tipos de españoles. Los españoles que venían de España o habían nacido en España y los españoles nacidos en América. Esos españoles nacidos en América se les puso el título de criollos. Y a estos españoles sufrieron la discriminación de parte de los españoles peninsulares que habían nacido en la península ibérica o en España. Y el tercero fue jerárquico. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que básicamente se daban privilegios a aquellas personas que tenían un título de noble, ya sea de hidalgo, ya sea de marqués o de gobernador. Estos títulos le daban ciertos privilegios a la clase española dominante. Entonces, de esa manera se caracterizó la sociedad virreinal. Muy bien, chicos. Continuando con el tema, vamos a tener que hablar cómo estuvo dividida esta sociedad virreinal. ¿Cómo se dividió? Básicamente la sociedad virreinal se dividió en tres sectores. Una pequeña minoría ocupada por la República Española, en la cual estaban compuestos por justamente lo que les había explicado anteriormente, los españoles peninsulares, que eran aquellos nacidos en España, y los españoles criollos, aquellos hijos de españoles nacidos pero en América, que sufrieron la discriminación de estos. El segundo grupo, que era el más grande, el más mayoritario en la República Virreinal, fue la de la República de los Indios, que estaba compuesta básicamente por el pueblo indígena como tal, que había quedado como mayoría después de la creación del virreinato, y también de los mestizos, que era una mezcla entre los españoles y los indígenas, generada por las violaciones que hacían los españoles a las indias o a las indígenas. Los curacas, que eran básicamente la cabeza de una familia, que se mantenían desde el Tahuantinsuyo y siguieron manteniéndose hasta el virreinato. Los caciques, que eran especies de gobernadores de una región,
de indígenas, el Barayoc, que era una especie de alcalde, y que daba las indicaciones o instruía al pueblo. Estos Barayoc habían desplazado a los curacas años después de la instalación del virreinato. Y la siguiente división fue una minoría que era extranjera, que eran los negros esclavos traídos de África para trabajar primero en las minerías, pero al ver que los negros, por las condiciones climáticas a las cuales estaban acostumbrados, porque como ustedes saben en África hace mucho calor, cuando los negritos esclavos eran llevados a trabajar en las minas en la sierra, morían la mayoría a causa del friaje, del frío, porque no estaban acostumbrados a esas temperaturas bajas. Entonces, estos negros esclavos se quedaron nada más en la costa a trabajar en las haciendas. Pero, por ejemplo, estos negros eran traídos básicamente de Nueva Guinea o de Ghana. Generalmente los negros que trajeron al Perú eran de esos países, en condición de esclavos. Otro tema importante durante la sociedad virreinal fue el tema acerca de la situación de las castas. Las castas se denominó así al proceso de mestizaje que existió durante la sociedad virreinal. Es por eso que, por ejemplo, al Perú se le dice como, o María Arguedas, por ejemplo, un autor peruano, dice que el Perú es un país de todas las razas o de todas las sangres, donde convergen todas las sangres. Porque en el proceso del virreinato del Perú se dio esta mezcla de sangres, de razas, y a eso se le denominó castas. Estos mestizajes comenzaron, como ustedes van a ver en el cuadrito, a raíz de la mezcla entre el blanco y el indígena. El blanco y el indígena salía como una mezcla o tenía como mezcla al mestizo. Este mestizo, al mezclarse con un indígena, daba como resultado el cholo. El cholo mezclado con un indígena daba como resultado al tente en el aire. El tente en el aire más un indígena daba como resultado un salta para atrás. El blanco, que se mezclaba, por ejemplo, en raras ocasiones con los negros o con las negras, daba como resultado un mulato. Y el negro, que se mezclaba con un indígena o un indígena que se mezclaba con un negro, daba como resultado un sambo. Cabe acotar también que a la mezcla de más de 3 razas se le denominaba cuarterón. Profesor, un ejemplo. Supongamos que, por ejemplo, el cholo, que tiene mezcla de tres razas, que era el blanco, el indígena, se mezclaba, por ejemplo, con un mulato, ya tenía de negro y de blanco, entonces tenía más de 3 razas. Daba como resultado ya un cuarterón. Esa es la explicación sobre las castas que se dieron durante el virreinato, ya a través de la mezcla de razas. Básicamente de explicar este tema de la sociedad virreinal, hay que tener en cuenta que en el virreinato del Perú, aparte de las condiciones inhumanas en las que trabajaban, por ejemplo, los indígenas, que eran obligados a trabajar en las minas, la situación de los negros esclavos fue un poco peor. Por lo menos el indígena tenía ciertos derechos o reconocimientos como su libertad, por ejemplo. Pero los negritos vinieron de África en condición de esclavos a trabajar directamente y eran comprados y eran sometidos a abusos porque eran tratados como animales los negros esclavos en la sociedad virreinal. Estos negritos esclavos, que eran traídos de África en contra de su voluntad, se reunían y vivían en pequeñas comunidades denominadas palenques. Estas comunidades albergaban hasta más de 300 negros de diferentes dueños, en los cuales algunos, por ejemplo, llegaban ahí traídos directamente y eran esperados a que un español los comprara en algún tipo de subasta. Teníamos varios tipos de negritos, entre ellos está, por ejemplo, el bozal, que eran aquellos negros que eran los que aprendían o los que no aprendían a hablar el español. Esos negritos que no aprendían a hablar el español se les denominaba bozal. Luego están los negros ladinos, que eran aquellos negritos o aquellos negros que aprendían rápidamente el idioma español y se podían comunicar con sus dueños o servían a veces de intermediarios para indicarle a otros esclavos negros las indicaciones que quería su amo. Tenemos también el negro almenboca, que eran aquellos negros jóvenes y los más fuertes que resistían grandes labores de trabajo diarias, horas de trabajo diarias. Esto se le denominaba entonces almenboca. El costal de huesos se le denominaba así a los negros más viejos, a los negros ancianos que ya estaban a punto de morir, de fallecer. El negro palangana
era aquellos negritos que imitaban las actitudes o las costumbres en son de broma o de burla de sus dueños. A estos negros se les denominó los negros palanganes o la negra palangana. Hay una poesía que hace referencia mucho de los negros palanganes. Tenemos el negro liberto, que era aquel negrito que ahorraba su trabajo cuando se le pagaba o buscaba algún tipo de trabajo extra. Ahorraba su dinero y pagaba su libertad, o de repente pagaba la libertad de sus hijos. Recuerden que en la España o en la virreina española, aquellos negritos que nacían bajo la esclavitud automáticamente eran esclavos del dueño de sus padres. Entonces estos negritos a veces pagaban la libertad de sus hijos, en este caso por ejemplo. Y a estos negros se llamaba liberto. Pero también había los negros llamados los negros cimarrones. Estos negros cimarrones básicamente eran aquellos negritos que cansados del maltrato, cansados de la explotación, decidían escaparse de sus dueños y eran perseguidos. A esto se le denominaba entonces cimarrón. Bueno chicos, hasta aquí el tema del día de hoy. Espero que os haya quedado claro durante la hora. Ya saben, voy a estar abierto a sus consultas y a disipar sus dudas. Escríbame, mándame un audio al WhatsApp y yo estaré respondiendo las inquietudes sobre el tema de la sociedad virreinal.